13. Vamos a leerlo en forma alternada y después vamos a orar. Primera de Corintios 13, del 1 al 13, hermanos. Yo leo el primero, el segundo, y así vamos a continuar. En el 13 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor, para la película de Dios, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicanas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, todas las cosas, si tuviese toda la fe, de manera que y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la justicia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se retrocede, pero las profecías se acabarán, las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga su perfecto, entonces su parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora obviamente, más entonces veré. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como si conocido. Todos en 13, hermanos. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Señor, gracias por esta carta que escribió Pablo, Señor, a la iglesia, Señor, de los Corintios, mi Dios. Y Padre, me habla del amor, Señor, pero Padre, pidemos, Señor, tu verdadero amor, Señor, que nos das, mi Dios. Y Padre, te pidemos, Señor, que abra nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, lo que se va a predicar esta mañana, Señor, por nuestro pastor, Señor. Úngelo con tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, sabemos, mi Dios, que, Señor, estamos aquí, Señor, que tú nos trajiste, Señor, este día, esta mañana, Señor, a escuchar tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos bendigas, bendice el mensaje, Señor. Te lo pido, Señor, y te lo ruego por el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar escuchando de los mensajes de Corintios 13, todavía no he terminado. Y si usted se fija, el libro de Corintios es un libro que está, Corintios 13 está bosquejado, tiene un bosquejo muy hermoso. Y vea lo que dice el versículo 4, hablando de lo que el amor es. El amor es, ¿qué dice, hermanos? Sufrido. El amor es benigno. Vemos que el amor se puede definir con dos adjetivos. Primeramente, el amor es sufrido. Segundamente, el amor es benigno. Dos adjetivos que describen el amor, dos formas de describir amor. Después, note, el amor no es. Y la Biblia lista un montón de cosas que el amor no es. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todos los no de lo que el amor no es. Y vemos que a veces se entiende mejor lo que algo es por lo que no es. ¿Verdad? ¿Qué es una liebre? No es un conejo. Parece conejo, pero no es conejo, es una liebre. Y bueno, entonces a veces describe mejor las cosas por lo que no son. Y aquí en la Biblia dice el amor no, y nos describe varias cosas que el amor no es. Ahora,
Tercera parte del bosquejo, el amor todo. Note versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Estos son lo he llamado yo los todos del amor. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, el domingo que dejé de predicar esto, antes de que entrara todo lo del Día de la Madre y esos festejos, tuvimos al predicador especial, hermano Salvador Ramos. Estaba yo hablando de que el amor todo lo sufre, hablé de esa verdad, pero hoy voy a tratar de cubrir todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el bosquejo de hoy. Así que vamos a enfocarnos ahí, hermanos, donde dice el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y quiero comenzar con la idea principal del mensaje. ¿Cuál es la idea principal del mensaje? La idea principal del mensaje es que Dios quiere que te enfoques en lo mucho que Él te ama. Sí. Cuando leamos este pasaje, a veces yo sé que mi esposa y yo, cuando nos casamos, el consejero matrimonial nos dijo, memoricen Corintios 13, porque es un pasaje del amor y les va a ayudar mucho en su matrimonio. Y ciertamente, hermanos, ha ayudado mucho. Y este es un pasaje que cuando alguien piensa del amor, vamos a Corintios 13 para ver cómo amar. Pero yo quiero que pensemos y nos enfoquemos en que el pasaje de Corintios 13 nos habla de cómo Dios nos ha amado a nosotros. Cómo Dios te ha amado a ti, cómo Dios me ha amado a mí, cómo Dios nos ama. Y esto va a cambiar tu perspectiva, porque cuando nos enfocamos en lo que tenemos que hacer, a veces pensamos que la religión es un montón de requisitos y de listas de cosas que hacer, pero no es así. Hermano, la relación con Dios es entender su amor por nosotros, es entender lo que Él ha hecho por mí, es entender lo mucho que Él me ama y después amarlo porque Él me ha amado a mí primero. Servirlo porque Él me ama y me sirve a mí. Y es al revés. Entonces vemos que aquí la Biblia dice que el amor primeramente todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Voy a repasar un poquito lo que el amor dice, todo lo sufre. Cuando vimos esta verdad, el amor todo lo sufre, estábamos hablando que esa palabra sufre es una palabra que significa cubrir con silencio. Cubrir con silencio. Dios nos ama de tal manera que cuando Él fue a la cruz y cuando fue hora de que Él tenía que sufrir físicamente, Él cubrió con silencio su amor por nosotros. ¿Se acuerdan que dicen? Vamos a Isaías 53, hermanos, por favor. Isaías 53. Ahí vemos un pasaje preciosísimo de la cruz de Cristo Jesús. Isaías 53. Y dice la escritura en el versículo 7. ¿Ya lo encontramos? Leámoslo juntos. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esa palabra, el amor, todo lo sufre, literalmente quiere decir cubrir con silencio. Literalmente, cubrir con silencio. Esto es, cuando Cristo nos ama y nos amó en la cruz del Calvario, Él decidió no abrir su boca. Él decidió ser como un cordero llevado al matadero, y Él enmudeció. ¿Por qué? Porque Él lo hizo con gozo, hermanos. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, el maltrato. Y Él así nos amó. Y Él no reclamó, Él no nos reprochó, Él no nos amenazó, Él no nos intimidó. Cristo, al contrario, nos amó con silencio, porque Él simplemente hizo lo que tenía que hacer,
sin abrir su boca. Bueno, no voy a entrar a la aplicación de la semana antepasada, pero vamos a continuar. El amor todo lo sufre. Eso significa el amor cubre todo con silencio, y de esa manera Cristo nos ama. Ahora vamos a entrar, hermanos, al amor todo lo cree. Es lo que sigue en Corintios 13. Si usted va al pasaje de 1 Corintios 13, ahí vaya conmigo a 1 Corintios 13 otra vez. Y en 1 Corintios 13, en el versículo 7, la palabra de Dios dice: el amor todo lo cree. Y cuando vemos que dice la Biblia que el amor todo lo cree, estamos hablando de que Dios nos da crédito. Dios nos da crédito. Esto es, Cristo te da el beneficio de la duda. Cristo nos ama confiando en nosotros. Aunque, hermanos, les digo de antemano, no somos dignos de confianza, porque Dios sabe nuestra naturaleza. ¿Se acuerda lo que dijo Cristo? Él sabía lo que había en el hombre. ¿Se acuerdan de esa frase que dijo el Señor? Él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que el hombre lo iba a crucificar, el ser humano, hermanos, le iban a voltear la espalda, lo iban a traicionar. Él sabía todas esas cosas. Él sabía perfectamente que cuando lo estaban alabando a la entrada triunfal, aleluya, hosana en las alturas, después iban a gritar: crucifícale, crucifícale. Él sabía todo eso. Pero aún así, cuando Él sabía todas estas cosas, porque Él es Dios, porque Él es omnisciente, Él decidió amarnos y creerlo todo en nosotros. Esto es, hermano, confiar que nosotros podemos cambiar y creer en nosotros. Y eso es el amor. El amor da crédito a la persona amada. Cristo nos dio crédito. Esto es, nos dio, hermano, todas las cosas. Nos dio primeramente su vida en la cruz del Calvario. Nos da, hermanos, todas las promesas de la palabra de Dios. Nos ofrece todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene a disposición para sus hijos. El Señor nos da, hermanos, todo lo que Él ofrece en su palabra, porque nos ama. Nos tiene confianza. El amor todo lo cree. Significa que el Señor nos da crédito y que Él confía que nosotros vamos a reaccionar a su palabra. Estaba estudiando, me di cuenta que estas descripciones del amor tienen que ver con la fe. Todo tiene que ver con la fe. El amor todo lo cree. ¿Por qué es que Cristo cree todo de nosotros? Porque Él nos ha dejado la palabra de Dios. Si usted quiere amar a alguien y creer todo de esa persona, y esperar todo de esa persona, y soportar todo de esa persona, usted necesita primeramente sembrar semillas de la palabra de Dios, de fe. Porque esa es la manera en que vamos a cosechar estas bendiciones del amor. Si Dios dice que todo lo cree, es porque Dios primeramente nos ha dado todo. Cuando vea lo que dice en Juan, hermanos, capítulo 3, versículo 16. Vamos a Juan 3, 16. En Juan 3, versículo 16. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? ¿Cuántos hijos tiene Dios el Padre? Unigénito, único. Entonces, ¿qué es lo que nos dio Dios? Todo lo que Él tenía, su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, vea, Cristo nos dio, Dios el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, que es el Hijo unigénito. En otras palabras, Él nos dio todo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es lo que tenemos que creer? El Evangelio. Y ahí vemos que el amor viene cuando nosotros estamos sembrando semillas de amor, estamos sembrando la semilla de la palabra de Dios para poder cosechar lo que el amor nos va a traer como resultado. El amor, hermanos, da resultado.
El amor es lo que hace que el ser humano reconozcamos que somos pecadores y que no merecemos ir al cielo, pero le agradecemos a Dios que Él murió por nosotros, porque Él nos ama, hermanos. Él nos amó sin límite, Él nos amó, hermanos, sin restricciones, Él nos amó sin condiciones, Él nos amó totalmente, dando a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor todo lo cree. Él nos ha dado todo el crédito. Es como cuando tú vas a un banco. En el banco dices, tengo un negocio, yo quiero pedirle un préstamo al banco, me da crédito banco. Y el gerente del banco te estudia, ¿verdad? Te estudia tu historia crediticia, estudia tu reputación, tu nombre, tu compañía, tus impuestos. Ya que te estudia, el banco dice, pues sí, te voy a prestar $100,000, por ejemplo. Y el banco confió en ti, en darte $100,000, aunque sabemos que los bancos no dan pagos sin guarache, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de confiar su dinero a ti. Bueno, eso es lo que significa la palabra crédito. Dios nos da crédito, esto es, Dios nos dio todo, hermanos. Y Él conoce quiénes somos. Y Él sabe que somos vulnerables y somos débiles y nuestra carne es flaca, pero Dios sabe que su palabra es poderosa. Dios sabe que la fe mueve montañas. Dios sabe, hermano, que el poder de Dios cambia al pecador. Y por eso Él nos da crédito, porque estamos hablando de la fe de Cristo, de la palabra de Dios. Estamos hablando del poder de Dios. Y cuando Dios nos da crédito es la mejor forma, confía en nosotros, todo lo cree, es la mejor forma de saber que nosotros tenemos a un Dios que confía en nosotros, hermanos. Un Dios no que está tratándonos como si fuéramos robots que no podemos decidir por nosotros mismos, pero nos da la libertad para que, recibiendo el amor de Dios, nosotros podamos escoger lo correcto. Nos confía, hermanos. Es una buena forma de ser padre y madre, ¿sabía eso? La paternidad, confiar en tus hijos. A veces queremos microcontrolar a nuestros hijos, microadministrarlos, y acabamos asediándolos, acabamos exasperándolos, porque ellos sienten, papá, es que no tienes confianza en mí, es que no confías en mí. Y uno dice, sí, confío en ti, pero te microadministro. Y vemos, hermano, Dios no nos microadministra, Dios nos da confianza y nos da libertad. Pero Dios lo que sí hace es que Dios nos da, hermanos, toda la palabra de Dios y nos enseña lo que dice la fe de la palabra de Dios y nos enseña quién es Él para que nosotros podamos escoger por nosotros mismos amarlo, porque Él nos ha amado primero. Él nos ha mostrado lo mucho que Él nos ama. Y tengo un ejemplo para mostrar el amor todo lo cree. Vamos al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 16. Vamos a Lucas 16. Ahí en Lucas 16, Lucas 15, versículo 11, ¿ya lo encontramos? Aquí vemos un ejemplo de lo que estoy hablando. Lucas 15, 11. Fíjese, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió, ¿qué dice? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Se fija cómo el padre, hermanos, le dio al hijo todo? ¿Sí se fijaron? Vuelve a regresar. Dice, le repartió sus bienes, le dio todo. Y el hijo se fue. No le dijo el padre: te vas, déjame todo. Se lo llevó. ¿Por qué? Porque el Padre, hermanos, confía en nosotros. Dios nos ama y el amor todo lo cree. Y Dios cree, hermano, que nosotros podemos cambiar y podemos arrepentirnos y podemos volver en sí y podemos volver atrás al Padre otra vez. El Señor confía en nosotros. Él todo lo cree. Y hermano, así mismo Dios te ama y me ama de una manera divina, de una manera especial. Nos ama y confía en nosotros y nos ha dado todas las cosas. Mira, hermano amado, el día de hoy Dios te ha dado salud, toda la salud que Él te quiere dar el día de hoy. Dios te ha dado toda la inteligencia que Él te quiere dar hoy. Dios te ha dado todas las bendiciones que Él te puede dar, el sol, el aire. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero no solamente eso, Dios nos ha dado, hermanos, la palabra de Dios y nos tiene aquí en la predicación de la palabra de Dios para que escuchemos la semilla de la palabra de Dios y la fe, y nosotros entendamos que Dios cree en nosotros y confía en nosotros, y Dios espera que reaccionemos al amor de Dios y nos arrepintamos y volvamos al Padre, hermanos. Volvamos a Dios arrepentidos porque Dios cree en nosotros. Dios confía en nosotros. Él está, hermano, confiando en nosotros, pero sobre todo en que Él nos ha dado su palabra y su palabra nos convierte, amados hermanos. Dice la Biblia, la palabra, vea lo que dice Salmo 19, la palabra de Dios. Salmo 19, dice la palabra del Señor lo siguiente. Salmo 19 dice el Señor, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que ¿qué, hermanos? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, ¿qué? Alegran el corazón. Hermano, Dios confía en ti porque Él te está dando la palabra de Dios, que puede hacerte sabio, que puede hacerte recto, que puede cambiar tu corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no quede desnuda a su presencia. Dios nos da poder para cambiar, pero Él confía en nosotros, dándonos todo lo que necesitamos y la libertad que necesitamos para poder reconocer que Dios es bueno y nos ama, hermanos. Dios te ama, Dios es bueno. Vemos el amor todo lo cree. Vamos a Lucas 15. El hijo pródigo, Dios le dio todo. Y el hijo pródigo sabía una cosa: allá en casa tengo un padre que me ama y que cree en mí, No hay cosas más desgarradoras al corazón de un hijo que cuando el hijo entiende que su padre no cree en él, que su padre está decepcionado de él, que su padre cree que su hijo no sirve para nada, no va a hacer nada en la vida. No hay cosa que rasgue y lastime el corazón de un hijo más que el padre le haga sentir a su hijo que no confía en él, no cree en él, que no va a poder hacer nada en la vida, que es un bueno para nada. ¿Por qué? Porque eso es contrario a lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando un hijo siente eso de su padre, él pierde toda esperanza. Porque un hijo desea agradar a su padre, un hijo desea que su padre esté orgulloso de él. Créanme, un hijo quiere que
su padre diga: hijo, estoy orgulloso de ti, bien hecho, sigue adelante, hijo, estoy contento con lo que estás haciendo. Es lo que un hijo desea. Batallan con pecado, batallan con el mundo, batallan con su carne, andan tropezando y tropezando, pero si un padre está orando por ellos, si un padre está enseñándoles la palabra de Dios, si un padre está ayunando por ellos, si un padre está agarrándolos del hombro cuando están caídos y levantándolos y ayudándolos, hermano, porque creemos en ellos, porque queremos confiar en el poder de Dios que va a cambiar su vida, un hijo va a creer y va a confiar que su padre, él puede hacer la diferencia, y su padre, él puede cambiar. Él puede cambiar porque su padre confía en él. Hermano, vea el ejemplo de Lucas 15 otra vez. Vamos al otro hijo. Fíjese lo que dice Lucas 15 en el versículo 24. Hablamos del hijo pródigo. Porque mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esto es, el padre confió que el hijo pródigo iba a regresar para quedarse. Algunos padres, algunos dirían: pues ¿para qué le haces fiestas? Se te va a volver a ir. ¿Para qué desperdicias? Se te va a volver a ir. Es un insensato, es un ingrato, es un terco, es un necio. No, el padre dijo: no, mi hijo llegó y le voy a dar el mejor vestido y voy a echar la mejor fiesta, porque yo quiero que él sepa que yo confío en él, yo quiero que sepa que lo amo y yo creo en él. Yo creo que mi amor lo va a transformar, mi amor lo va a convertir, mi palabra lo va a hacer sabio. Vela cómo funciona, hermanos. Pero no, entre el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Esta parábola se le conoce como la parábola del hijo pródigo. Es un nombre a medias, porque aquí hay dos hijos, el mayor y el menor. El menor es el pródigo, el mayor es el que no es pródigo, el que estaba en casa. Los dos estaban perdidos. Los dos necesitaban reconocer el amor del Padre y conocer al Padre para poder rendirse a Él. El hijo mayor representa a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos los líderes religiosos. Pero note lo que dice versículo 26. El hijo mayor, llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, versículo 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Vea lo que dijo el padre. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué dice? Todas mis cosas son tuyas. Eso es, todo es tuyo. Todo es tuyo. Tienes mi confianza, hijo. Todo es tuyo. ¿Ve? Pero hijo no estaba entendiendo que el padre le tenía toda la confianza. Le había dado todas las cosas. Si usted ve en contexto, hermanos, los judíos recibieron todas las cosas de Dios. La palabra de Dios, las promesas, los pactos. Todo les dio el Hijo, el Hijo de Dios. Fue primeramente vino como un judío a morir por nosotros, por todo el mundo, pero el Evangelio dice al judío primeramente. Todo lo tenían, todas las cosas. Dios les dio, hermanos, al pueblo de Israel toda la confianza y les mostró todo el amor. Pero a veces no nos damos cuenta de esa confianza que nos tiene Dios, de esa bendición que nos está dando Dios, y no nos arrepentimos, hermanos. Dios es bueno. Dios quiere que reconozcamos que Él confía en mí. Y cuando alguien confía en mí, hermanos, la verdad es que si mi papá me dice a mí: eres bueno para nada, eres un inútil, eres un
holgazán, estoy desanimado de ti, quisiera que ni fueras mi hijo, y me da un encargo mi papá, pues la verdad es que si no lo hago no me importa, porque de todas formas ya está desilusionado de mí, ¿me explico? Y es más, hasta voy a hacer algo malo porque me quiero vengar de la actitud que tiene para conmigo. Pero cuando mi padre me dice, hijito, yo te conozco y yo sé de qué patita cojeas, yo te conozco, pero hijito, yo sé que eres mi hijo y yo sé que eres muy especial, te voy a dar un encargo y voy a confiar en ti, échale ganas, yo sé que tú puedes, hijo, voy a estar orando por ti. Oh, ese muchacho, hermanos, va a decir, yo voy a hacer todo por no decepcionar a mi papi, ¿sí o no? Oh, sí, así es, hermanos. Voy a hacer hasta lo imposible por no decepcionar a mi papi. Yo lo he visto en los deportes. Si tu hijo corre, por ejemplo, campo travieso, cross country, o juega básquetbol, o juega fútbol, y lo vas a ver, hijito, tú eres el mejor, échale ganas, hijito, eres el héroe, eres la estrella del equipo. Este muchachito, hermanos, sabiendo que en las tribunas tiene un papá que está confiando en él, esperando de él, va a hacer su mejor esfuerzo. Quizá no sea igual que los estrellas del partido, pero ese muchachito va a hacer lo mejor para agradar a sus padres. ¿Me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque él siente una cosa: mi papá confía en mí, mi papá cree en mí. Y hermanos, quiero decirles, Dios confía en ti. Dios cree en ti, Dios te ama y Dios dice: el amor todo lo cree. Dios está diciendo esta mañana: yo creo en ti y yo te he dado todas las cosas. No me decepciones, no me desalientes, no me traiciones, no voltees la espalda, no te vayas tras el pecado, vuélvete a mí porque yo confío en ti. ¿Me explico, hermanos? Amén. Y de esta manera podemos entender que el amor de Dios todo lo cree, todo lo cree. Dios cree, hermanos, que el más pecador de los que estamos aquí presentes puede ser el mejor santo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él confía en ti. Y Él te está dando la palabra de Dios, el poder de Dios, su Espíritu Santo, todo para que tú cambies. Vea, el Señor es bueno. Romanos 2.15, vea lo que dice conmigo, por favor, hermano. Romanos 2.15. Dice la Escritura en Romanos 2.15. Romanos 2.4, perdón, es un poquito antes. Fíjese lo que dice Romanos 2.4. Leámoslo. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, Dios nos da las riquezas de su benignidad. Él es benigno, hermanos. Él es paciente. Él es longánime. El amor es sufrido. Él es longánime, sufre largamente por nosotros. Pero no ignores esto. No ignores que su benignidad nos debe de guiar al arrepentimiento. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón, como lo hizo el pueblo de Israel en el día de la provocación y fueron juzgados por su dureza de corazón. Hermano, Dios nos está enseñando que Él nos ama. Ahora, quiero ir al otro lado del mensaje y rápidamente mencionar: el amor es sufrido, el amor todo lo sufre, todo lo cree. Ahora, por otro lado, hermanos, nosotros debemos de amar como Dios nos ama. Tenemos que amar creyendo en la persona amada. Esposo, debes creer en tu esposa. El miércoles prediqué de la mujer virtuosa. ¿Se acuerdan, hermanos? Y las hermanas siguen enojadas conmigo. Prediqué de la mujer virtuosa. Y que esa mujer virtuosa es una mujer piadosa. Y yo le dije a los esposos que ese mensaje era para ellos porque era su ministerio y
su trabajo apoyarlas para que fuera una mujer virtuosa. Amén. Hermanos, el amor todo lo cree. Si tu esposa no es virtuosa, por así decirlo, hermano, todo lo que necesitamos es amarla. Amarla. ¿Por qué? Porque primeramente es lo que Dios dijo al esposo, que el esposo debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, primeramente. Segundamente, porque nosotros debemos de amarla creyendo en ella y dándole crédito y confianza. Esto es, dándole todas las tarjetas de crédito. Dale todo el crédito y a ver qué hace con ellas. Pero darle crédito es confiar en tu esposa, confiar en que ella está bajo tu responsabilidad, bajo tu autoridad, pero ella va a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque tú ya sembraste en ella semillas de fe, semillas de la palabra de Dios. Y por eso, hermano, es bien importante que el esposo que confía en su esposa, que va a darle crédito a su esposa, no necesita darle crédito como de dinero, pero de confianza, él va a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le va a enseñar la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga su obra y cambie a la persona. Porque si yo confío en alguien, vamos a pensar, yo confío que mi vecino puede cambiar. Yo confío, lo quiero amar a mi vecino. Él puede cambiar. Él puede ser salvo. Él puede ser el mejor vecino del mundo para mi vida. Él puede cambiar. Confío en él. Pero nunca le doy el evangelio. Nunca le visito. Nunca le muestro el amor de Dios con hechos. Nunca voy y le doy una palabra de aliento. O está enfermo, le doy un versículo. ¿Cómo espero que Dios lo va a cambiar? ¿Y cómo puedo yo creer en Él si no estoy haciendo lo que dice Dios que debo de hacer? ¿Me explico, hermanos? Esto es, el amor todo lo cree, porque el amor lo cree porque el amor está en un ambiente de fe. El amor está en un ambiente de obediencia del que ama a la palabra de Dios. Por lo tanto, el amor puede creerlo todo, porque todo es posible con Dios, hermanos. Amén. Para Dios nada es imposible, de acuerdo a su voluntad y a su plan. Él lo puede hacer todo. Entonces, hermano, podemos amar a nuestra esposa, hermanas, puedes amar a tu esposo. Esposas tienen esposos que dice, este viejo no va a cambiar por nada. Dice chivo viejo, ¿verdad? Ya no podemos enseñarle trucos nuevos. Este hombre ya no cambia con nada. No, Dios lo puede cambiar. Y tú tienes que confiar en Dios y confiar en Él. Amarlo creyendo todo de Él. Pero es que, pastor, ya me ha desilusionado, me ha decepcionado varias veces. La palabra de Dios dice que Pedro le dijo al Señor Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a los que me ofenden? ¿7 veces? Muy piadoso, ¿verdad? Y le dijo el Señor, no te digo 7, pero hasta 70 veces 7. Que es un símbolo, es un tipo de siempre perdonar. Entonces, hermano, el amor todo lo cree. Quiere decir que el amor está sembrando la fe, está sembrando la palabra de Dios y va a perdonar y a seguir perdonando y va a seguir sembrando la palabra de Dios y va a seguir orando por esa persona y va a seguir cambiando su forma de vida para esta persona, para ser más como Cristo, para que la piedad del que está amando pueda hacer la diferencia y al confiar podamos ver que no es en vano confiar en el Señor Jesús, en su palabra, hermanos. El amor todo lo cree. Voy a terminar con esto en unos 5 o 7 minutos. Quiero terminar con la segunda parte de este mensaje. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. El amor todo lo espera. El amor todo lo espera, hermano, significa que nosotros, fíjese, es interesante ver literalmente lo que significan las palabras. Todo lo cree significa literalmente significa que nosotros damos crédito, damos confianza al ser amado. El amor todo lo espera, significa que vamos a esperar en la salvación de Dios. Vamos a esperar en la salvación de Dios. Todo lo espera, esperamos en la salvación de Dios, con gozo y confianza en Dios.
esperamos que Dios pueda hacer la obra, que Dios puede obrar. Esperamos en que Dios va a cumplir sus promesas y va a guardar su palabra, que Dios no nos va a dejar desamparados. En eso esperamos, hermanos. El amor todo lo espera. Estamos realmente esperando en Dios. Fíjense conmigo lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:24. Vamos rápidamente a Romanos 8:24. Dice la escritura, Romanos 8:24. Porque en esperanza, que dice, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto es, la esperanza es esperar, confiar en las promesas, en la palabra de Dios que nos va a traer salvación. Y hablamos de la salvación básica, la salvación de nuestra alma, y seguimos hablando de la salvación que Dios nos da de nuestro pecado y de nuestra forma de vida. Dios nos puede salvar. El amor dice que todo lo espera. Lucas 19, capítulo 19, versículo 4. Lucas 19:4. Lucas 19:4. El amor todo lo espera, dice versículo 4. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor todo lo espera. Cristo estaba amando a Zaqueo, y porque Cristo amó a Zaqueo, la esperanza que no avergüenza vino a la vida de Zaqueo. El amor todo lo espera. Esperar en la salvación que Dios va a darnos. A veces dejamos de esperar. A veces dejamos de esperar y dejamos de confiar en Dios en realidad, y dejamos de esperar cuando dejamos de sembrar la palabra de Dios, dejamos de sembrar el Evangelio. Hay gente que le va a tomar años recibir el Evangelio, que no están luchando con el pecado fuertemente y están en una batalla donde el enemigo no los quiere soltar, están en sus garras. Pero si nosotros amamos a la persona y todo lo esperamos, porque es lo que dice la palabra de Dios, estamos confiando en las promesas de Dios, hermano, si esperamos va a pasar lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo no sabemos qué tipo de persona era antes de este punto, pero quizás Zaqueo era un hombre muy duro, muy abusivo, era un hombre que tenía un mal matrimonio, quizá sus hijos estaban amargados con Zaqueo, no sabemos. Pero llegó el punto donde Zaqueo fue salvo y Dios le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, espera. Dios tiene paciencia. Hermano amado, tenemos que ser como Dios y esperar. No te des por vencido. El amor todo lo espera. Esto es, esperamos en que Dios va a cumplir sus promesas y su palabra. No dejes de sembrar el Evangelio. Tienes hijos que no sean salvos, sigue sembrando, sigue esperando en Dios. Tienes un cónyuge que no es salvo, sigue orando por él. Nunca se me va a olvidar ese hermanito allá en el Distrito Federal, creció en Tepito, La Lagunilla, todo lo peor, huérfano de niño, peleonero, se peleaba con todo mundo, duro, hosco, su esposa creyente, se casaron, no era salvo, la esposa oró años y años y años por él,
Él la llevaba a la iglesia, la dejaba allí, la recogía, la dejaba con regañadientes, la recogía y le reprochaba a ver si cambias, a ver si eres mejor, eres así, así, etc. Y esta mujer, sufriendo por la relación conyugal difícil, ella esperó en el Señor, oró por años por la salvación de su esposo. Larga historia corta, este hombre del que le estoy hablando, hermanos, fue en mi iglesia en el Distrito Federal, uno de las manos de mi mano derecha, un siervo de Dios, un gran maestro de la palabra de Dios, un ganador de almas, un hombre que se entregó por completo al Señor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo espera, hermanos. Estamos esperando en la salvación de Dios, estamos esperando en las promesas de Dios. Por tanto, tenemos que seguir amando y sembrando y haciendo la voluntad de Dios, porque si estamos confiando en las promesas de Dios, podemos esperar confiadamente, porque Dios nunca llega tarde, hermanos. Dios siempre va a llegar. Si Él promete que va a llegar, Él va a llegar, pero tenemos que esperar. No digas, no, pues ya no llegó, ya me voy. Y muchos perdemos bendición porque no esperamos en Dios. Dejamos de amar. Imagínense esta hermana hubiera dicho, no, mi esposo creció en Tepito, peleonero, es bien tremendo y no, él no va a ser salvo nunca. Yo creo que mi matrimonio va a ser un matrimonio pues de sufrimiento toda la vida. Y esta hermana deja de orar y deja de vivir para Cristo. Dejamos de esperar, perdemos las bendiciones del Señor, hermanos. No dejes de esperar, no dejes de amar, no dejes de confiar cuando estás sembrando la palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar y haber escuchado tu palabra. Señor, que tú crees en nosotros, tú esperas en nosotros que reaccionemos a tu palabra, que nos volvamos a ti. Pero me pregunto, Dios, si en este lugar hay alguien como Zaqueo, en quien se ha sembrado la palabra de Dios y a quien hoy, Señor, tú quieres salvar. Te pido que hagas una obra especial en todos aquellos que están aquí, Señor, en quienes se ha sembrado la palabra de Dios, el Evangelio, y como Zaqueo quieran ver a Jesús, quieran conocer a Jesús, quieran vivir una vida cristiana para honrar a Dios y cambiar su forma de vida. Quizás están cansados de la forma de vida en el mundo mundana, quieren venir a una vida nueva y una vida gozosa y en paz en Cristo Jesús. Pido, Dios, que hoy tú los cambies, hoy tú los transformes por medio de la salvación en Cristo Jesús. Padre, obra poderosamente también en la iglesia para que no dejemos de amar, no dejemos de confiar y no dejemos de esperar y sigamos practicando el amor ágape de Dios. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría esta tarde, Pastor Ramos, yo estoy aquí como Zaqueo? Yo quiero ver a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero tener una relación con Jesús, comunicación con Él. Quiero que Él venga a mi vida y me cambie mi vida, me transforme. Quiero hoy ser salvo por primera vez, ser salvo, entender la salvación y venir a Cristo. Quiero que Él me perdone mis pecados. Si ese eres tú, si ese es usted, quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, soy pecador y yo sé que merezco el infierno por mi pecado, pero hoy, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y que tu evangelio salva, me puedes salvar porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre y tú al tercer día resucitaste venciendo a la muerte y al pecado. Jesús, yo quiero invitarte en mi corazón a que seas mi Salvador, confiar en ti, creer en ti como mi único y suficiente Salvador y pedirte que el día que yo muera me lleves al cielo, porque hoy quiero recibir mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, pido por mis hermanos, por los que estamos aquí, que necesitamos amar como Dios nos ama.
amar a nuestros prójimos, amar a nuestros hijos, amar a nuestros cónyuges, como tú nos amas. Bendice, Dios. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. Si el Señor esta tarde está tocando su corazón, amado hermano, y usted quiere cambiar la forma de relación que lleva con sus hijos, con su esposa, con su prójimo, con sus hermanos en la iglesia, no está amándoles como Cristo le ama a usted, no está teniendo confianza en ellos, hicieron un error y se los reprocha y no los perdona y no les da otra segunda oportunidad porque no confía en ellos, cree que lo van a desilusionar para siempre. Hoy es un buen día para pasar al altar y decirle: Señor, perdóname porque tú no me tratas así, tú confías en mí, yo te he fallado muchas veces, pero confías en mí, esperas todo de mí. El piano va a tocar, hermano, el altar está abierto, Dios tocó su corazón, venga al altar. La verdad es que necesitamos amar como Dios nos ama y ver cómo el amor cambia vidas, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados y nos transforma y nos da gracia. Ven al altar. Dios necesita muchos cristianos amando como Él nos ama, para que otros puedan experimentar el amor de Dios, puedan volverse a Cristo.